charlita previa. Le voy a invitar. ¿El cafecito ya tiene? ¿Ese es el de usted? Sí. Perfecto. No saben con quién estoy, ¿no? Ya yo anuncié, sí, en la mañana temprano. Ay, tengo que corregir algo. Tengo que corregir que la entrega de la bolsa de cemento es a las 11 menos cuarto, ¿no? La persona que se acuerde que se llama en la campaña de Cemento Canva se va a llevar ese regalito que nos prometieron el sábado anterior. Tengo conmigo aquí en estudios de Marítima 100.9 a Pedro Antonio Gutiérrez Figueroa. Además ese nombre es poderoso, ¿no? Pedro Antonio, me gusta. Nacido en Trinidad, mire, igual que de él y en Che, ingeniero civil de profesión, amante del arte, la literatura y el cine, emprendedor nato, fundador de Editorial La Hoguera junto con Alfonso Cortés, que se formó a partir de sus libros de cálculo y matemáticas conocidísimos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, lo recuerdo. Actualmente es director general de Abubuya Producciones, con la que en 2007 estrenó su ópera prima Bárbara. 2017. 2017, ¿qué dije? 2007. Y leyendo, y con lente, 2017, muy bien. ¿Está bien el micrófono de Pedro? No lo escuché. En noviembre de 2019 va a estrenar su segunda película, Santa Clara. He visto unos avances ahí de locura. El primer western amazónico de Bolivia, ya nos va a contar. Y participó con Abubuya en la coproducción del largometraje Emputada. ¿Correcto? Sí, correcto. Gracias, Pedro Antonio, por estar aquí en Periodismo sin Photoshop con nosotros. Muy buenos días, Magui. Muy buenos días a toda la audiencia de Marítima, de este programa. Es un gusto compartir esta mañana con vos y estamos para conversar sobre cine. Les cuento que ya yo le estaba haciendo un montón de preguntas antes de que comience la entrevista. Nosotros somos los agradecidos, Pedro Antonio, porque yo creo que estamos faltos de buenas noticias, ¿no? Y de noticias que nos devuelvan la fe en nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos. Digo, en nosotros los cambas, los bolivianos en general. Usted viene con una muy buena noticia, he visto que ya lo han entrevistado varios medios, porque su ópera prima, esta señora, Bárbara, acaba de ganar un premio en un festival internacional que se ha realizado en Miami. Sí, hemos ganado el Mindy Festival, el Miami Festival Independiente, de Cine Independiente. Se realiza todos los años. Es un festival interesante. Han participado en 921 obras de 62 países. Y este festival recibe todos los meses diferentes obras, películas, documentales, etcétera. Y cada mes tiene un ganador. Entonces, pasados los 12 meses, hacen un evento con los 12 ganadores de esos 12 meses. Ese evento ocurrió el fin de semana pasado y Bárbara estaba entre esos finalistas y finalmente Bárbara quedó con el premio de la mejor película del año en el Mindy Festival. ¿Qué es Bárbara? Bárbara es la historia de una chica que se llama Bárbara a la que le ocurre una cosa bárbara. No por nada está el nombre bien puesto. Está bien puesto el nombre, ¿no? La gente que la ha visto ha tenido diferentes tipos de emociones. Hemos visto salir gente muy enojada con el antagonista. Creo que fue en Cochabamba, en La Paz, una señora estaba pero muy muy enojada con Jorge Arturo, que hace del villano de la película. Jorge Arturo Lora. Y también hemos visto gente llorar por lo que le pasa a Bárbara, ¿no? Una de ellas, le cuento, que es Vanina Montemuro. Ella me dijo que había llorado. Lizzy Tejada ha puesto también que es una joya. ¿Cuál es el drama? ¿Es el drama típico de las mujeres en la relación de pareja? Sin contarte la película, te voy a hablar un poquito de qué se trata. En toda Latinoamérica, especialmente,
el ciudadano se encuentra en un estado de indefensión, o por lo menos esa es la sensación que tenemos muchas veces. Y hay una institucionalidad llamada a defenderte, a protegerte, pero que en la práctica muchas veces se convierte en tu victimador. A Bárbara, eso es lo que le ocurre. A Bárbara, después de un abuso que sufre en su barrio, tiene que irse a Chile, vuelve de paso por Bolivia para irse a España porque considera que no es un país para vivir, Bolivia, pero a su paso por acá se involucra en la problemática familiar y de su barrio, de alguna manera se compromete, se enreda en todo eso y es una persona que a través de toda esa dificultad, de toda esa adversidad, acaba mostrando que es una mujer resiliente, capaz de afrontar eso, pero además crece a través de la adversidad. Entonces, es una propuesta linda porque pese a todo lo terrible, a pese a esos aspectos que hacen llorar a algunos espectadores, te muestra una conducta, una actitud esperanzadora, te muestra la mejor faceta del ser humano, digamos, ¿no? De crecer, de evolucionar, de salir adelante, de buscar salidas. ¿Cuándo vino la idea de Bárbara a la cabeza de Pedro Antonio? Sí, es una cosa curiosa de cómo se fue construyendo Bárbara. Bárbara iba a ser mi primer película, es mi primer película. Entonces pensé en varias cosas para construir un guión. Primera cosa, no quería moverme de la ciudad, tenía que ser en la ciudad. Segundo, tenía que ser económica, entonces tenía que ser de época, de hoy. Es decir, no por el tema de vestuario. Está hablando del matemático filósofo, porque para mí las dos son una sola. El tema de locaciones, que no haya que fabricar una locación, sino es lo que hay, el barrio que hay. Y el tema es lo que te acabo de decir, el ciudadano en estado de indefensión. Es algo que ocurren cosas en una alcantarilla. ¿Y de dónde me surge esa idea? Y te cuento la anécdota del punto de partida. Yo todos los días llevo a mis hijos al colegio, que es por el Camino a la Guardia, y el 2015 creo, en ese camino por el 7º, 8º anillo se rompió una alcantarilla de las que cruzan. Fue horrible. Y estuvo más de un año sin arreglar. Lo sabe el que es vecino de La Guardia. Ah, ya, entonces estamos hablando ahí en la radial 17 y medio y 8º anillo. Peligrosísima. Se rompió, además, ¿no? Y no la arreglaron nunca. No nunca. Año y medio tardaron en arreglarla y el tráfico era terrible. Hace frío. Entonces una de las cosas que yo me preguntaba era, nosotros venimos en vehículo y lo que sufrimos, ¿cómo será lo que sufre esta gente del barrio? Lo que ocurre debajo de esa alcantarilla donde hay alcohólicos, drogadictos y todo un submundo. Entonces de ahí fue el punto de partida para imaginarme que a un personaje le pasa algo ahí y cómo después reconstruye su vida, ¿no? Más o menos ese es el punto de partida de cómo se me ocurrió la idea de hacer Bárbara. Yo lo miro sorprendida a Pedro Antonio. Estamos transmitiendo por Facebook, Pedro, porque, claro, lo he conocido en otra faceta, ¿no? Me parece una locura, digo, qué hermoso eso que tenía. Ya la estaba viendo de la entrevista con Cecilia Bellido, que le ha gustado siempre la pintura, bueno, que ha escrito, eso ya lo sabía, no solamente los libros de matemática, pero esta pasión por el cine, ¿no? Y ahora lo veía yo hablar con un brillo en los ojos del cine y de su pasión y de que era la deuda. Mucha gente que lo está escuchando a Pedro no tiene idea de que han sido dos mundos completamente diferentes para quienes lo vemos a Pedro desde afuera, ¿no? Siempre fue un sueño hacer cine. Siempre fue un sueño hacer arte. Te cuento una anécdota. Arte en general. Arte en general. Te cuento una anécdota. Yo salí bachiller en la Salle de Trinidad. Y siempre le hacen a uno un test para qué puede estudiar. Y me vine y empecé a estudiar ingeniería civil, ¿no?
Y ¿El test le había salido? No me salió. Eso es lo que menos me salió. Pero me vine a estudiar a Santa Cruz, pensaba estudiar arquitectura o algo así, y me dijeron que no había arquitectura, pero que civil era parecido. Nada más lejano. Creer. Pero había gente que tiene todavía esa idea de que es parecido civil con arquitectura. Bueno, estudié ingeniería civil y un cura que había sido mi profesor se enteró ahí en Trinidad de que yo estaba estudiando eso. Y se agarró la cabeza y le dijo a mi mamá, ¿pero cómo? Le dijo, si él es un artista, le dijo. Eso cuando yo tenía 17, 18 años. Entonces, este cura la tenía clara. El cura del colegio, que era el que le había acompañado. Sí. Entonces, pero es un caso bien particular, Pedro Antonio, porque pese a haber estudiado algo que supuestamente no tenía nada que ver con el adolescente, ¿no? Con el estudiante de colegio, usted ha sido súper destacado y exitoso en lo que estudió. Los libros de matemáticas han salido ¿de dónde? De ese paso, digamos, por la ingeniería en la universidad, ¿o no? Sí, por supuesto. Si no hubiera estudiado ingeniería civil, no hubiese hecho los libros de matemáticas, ¿no? Que fueron famosísimos los libritos de matemáticas. Además te cuento, cuando yo llegué a estudiar ingeniería civil, no sabía sumar 1/2 más 1/3. Era una operación muy difícil. Entonces, a partir de ahí tuve que hacerlo porque para mí esa era la salida, ¿no? Pedro, ¿eso ha sido importante ya para lo que usted está viviendo ahora o no? Esa experiencia de las matemáticas en su vida. Aparentemente uno dice, no tiene nada que ver matemáticas con cine o con artes, ¿no? En realidad, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Como ingeniero civil yo he trabajado muy poco, he hecho algunos cálculos estructurales por ahí. Cuando empecé dirigí una obra pequeña, pero sin embargo esa carrera es como que te genera un tipo de pensamiento, ¿no? Que te sirve para otras cosas. Cuando usas todo por lo que has pasado, en el buen sentido, todo te suma. Todo te suma. Por ejemplo, alguien me decía cómo de lo empresarial estás en lo artístico. Y hay un detalle que es interesante, que a mí me ha servido mucho, y es el hecho de hacer equipos, ¿no? Puedo hacer equipos para generar una empresa, para desarrollar un proyecto, para un trabajo, pero curiosamente en el cine es un aspecto importante, ¿no? Sobre todo en los rodajes y en todas las etapas de hacer una película, tener el liderazgo de generar equipo es fundamental, pues si no hay un equipo no funciona, ¿no? Una cosa, para Bárbara, esta primera película, una cosa que me advertía mucha gente es que ahora vas a hacer un equipo de gente que te va a llegar tarde, que te van a llegar borrachos, que no te van a cumplir, que todo eso. Pero ya he hecho 2 películas y en las 2 ocasiones hemos formado equipos tan sólidos que nunca hemos tenido que esperar a nadie. Todo el mundo ha llegado a tiempo o antes. No se han generado mayores problemas que impidan, digamos, el desarrollo del rodaje. Entonces hemos hecho lindos equipos para que todos los que participamos de la película la disfrutemos. Porque una de las cosas que he aprendido en la vida es que la vida hay que disfrutarla en todas las etapas porque no sabes si va a haber la siguiente. Entonces, es que es un matemático filósofo. El rodaje es una de las cosas maravillosas que uno vive en el cine y hay que vivirlo mientras lo estás haciendo, mientras está ocurriendo el rodaje. Ahorita le voy a hacer unas preguntas bien específicas porque me gustaría que lo ha nombrado a Jorge Arturo, al que amo y adoro a él y a su papá, al profe. Pero mientras lo escuchaba, Pedro, no pude dejar de traerlo a la memoria a Alfonso Cortés, fueron socios hasta hace poquito, y los dos tienen algo en común en ese perfil, tal vez por eso es que han sido socios también, ¿no? Que es la capacidad de hacer equipo, la capacidad de hacer emprendimientos que puedan avanzar con un liderazgo, sí, pero que no dependan exclusivamente de ese liderazgo, ¿no? Ustedes han estado juntos mucho tiempo. Sí,
Yo salí de la hoguera hace un mes. Hay una foto muy emotiva de ustedes dos, Sí, una despedida. sí, en realidad salí de la hoguera, pero el otro día que pasé por la feria del libro me di cuenta que no me podía ir, estaba yo ahí por donde miraba. Este 30 de noviembre del 2019, la editorial cumple 30 años. O sea, estuvimos casi 30 años juntos, ¿no? Ha sido una experiencia de alianza, de sociedad muy interesante. Una sociedad sin ninguna dificultad, sin ningún conflicto, y además en un ámbito también apasionante como es la educación, ¿no? El concepto de nosotros como equipo era que estamos educando un país, ¿no? Como editorial. Y yo siempre destaco no solamente el tema de los libros, sino la casa del maestro. Es un invento maravilloso que tiene la hoguera. Pero volvamos al cine. Me imagino que mucha gente debe haber dicho, Pedro, estás loco, ¿no? Es difícil hacerlo. Hemos visto, hay producciones muy interesantes en Bolivia, ¿no? Bellot es uno de los que nos ha traído en este tiempo, digamos, reciente, buenas noticias en el cine, pero sabemos que no es algo fácil. Y Bellot porque se ha dedicado a eso, ¿no? Me imagino que muchos le deben haber dicho, estás loco, pero ¿para qué vas a hacer? Vas a gastar plata y no vas a tener público. Y ya le dijeron, la gente no te va a responder. Sí le respondieron. ¿El público también respondió, Pedro? El público también respondió. El Bárbara es un drama. Ese género no es muy vendido en el mundo en general y en Bolivia también. Pero aún así, creo que fue la segunda película nacional en taquilla el 2017. Entonces no estuvimos mal. Y creo que estamos pensando relanzarla, ponerla en alguna sala de nuevo. Vanina ya lo está pidiendo. Para que la gente tenga la oportunidad de verla. Porque hay mucha gente que no la vio porque no se enteró, no supo de qué se trataba. Creo que ahora es una oportunidad para que toda la gente pueda disfrutarla y recibir la propuesta que hace Bárbara, ¿no? Cuéntenos quiénes participaron. Hemos hablado, como dije, solamente de Jorge Arturo. Sí, ¿Es Alexia la protagonista? Es Alexia Dabdú, ¿no? Se hace un casting donde mucha gente participa y aplica. Debe ser súper interesante. Es muy interesante. Es decir, en una película realmente es una obra de arte porque no le podés pelar en ninguna de las etapas. Si el casting no es el apropiado, por más que tengas los mejores actores, no te la vas a creer, ¿no? Entonces una cosa que ocurrió es que cuando yo no la conocía a Alexia, la conocí en el casting. Entonces cuando la vi entrar y hizo el casting, o sea, no había duda, ella era Bárbara, ¿no? Lo mismo con Lorena Sugier. Lorena. Ella era la mamá de Bárbara. El papá de Jorge Arturo Lora, que hace un papel espectacular ahí de abuelo. En fin, todo el casting tiene que ser bien, hay que acertarle en el casting, ¿no? Entonces está Alexia Dabdú como Bárbara, Jorge Arturo Lora es el antagonista como Charlie. El odiado de la película. El odiado de la película, el malo de la película, sí. Por si acaso Jorge Arturo en mi segunda película, que es Santa Clara, vuelve a ser el villano. ¿Va a estar? Ay, pobre, sí. Tan bueno que es ese tipo, no sé. Tan bueno que es, pero realmente te la crees cuando hace de villano. Sí, ¿no? en esta que hizo con Pablo Fernández, el ascensor se llama, ¿no? Destacó muchísimo, pues. Uno que lo conoce dice, bueno, pero para eso son los artistas, ¿no? Nómbrenlos, si los tiene ahí, nómbrenlos, ¿no? Sí, no, estaba viendo. Estaba llamándolo. ¿Quién lo estaba vigilando? Sí. Está Jerónimo Mamani también, como amigo de Charlie, de Jorge Arturo. Digamos que ese es un bando, es Jorge Arturo y Jerónimo Mamani. Habían dos personajes para lo cual no encontré un actor y elegí personas que nunca habían hecho teatro ni nada de nada, ni en el colegio, ¿no? Porque como casting yo los veía y eran mi personaje.
¿Y qué personajes eran y esos? funcionaron perfectamente. Uno de ellos es el hermano de Bárbara, que hace de Manuel, ¿no? Que es mi hijo Jorge Gutiérrez, que hace de un chico... ¿Cuántos años tiene Jorge? Jorgito tiene 24 años ahora. Tenía 21 cuando hicimos, 20, 21, 20 años, sí. Y el otro es uno que en la película aparece en la última parte, amigo de Charlie, que su conducta, su forma de ser, me parecía que si él era como es, era el personaje. Entonces ambos, estos dos que nunca habían actuado, esta vez que estuve en el festival conversé con los otra gente realizadores, con otra gente, no me podían creer que esos no eran actores, ¿no? Entonces, te comento esto para ver la importancia del casting, es decir, de la elección de quién va a representar cada uno de tus personajes. Pero además es la oportunidad, ¿no? Porque uno puede decir que ustedes han descubierto a talentos que no sabía uno que existían. Sí, ocurre así. Y es porque ha habido una oportunidad. Porque se pueden pasar completamente desapercibidos hasta el día que se vayan. Sí. Y después lo que te decía, el tema de lo interesante de una película es que todas las etapas son importantes. Si viene el tema del vestuario, de las locaciones, del maquillaje, y luego viene la postproducción, que es trabajar en el sonido, la música, el montaje. Tenés que eliminar escenas, tenés que recortar un poco porque no salió bien, porque la actuación no estuvo como se hubiese querido. Ahí en todo. Claro, el director tiene que estar en todo. Digo, ¿no? El director es el culpable. O sea, de los detalles finales. Hay en edición hay un editor que te va haciendo propuestas, ¿no? Entonces, y el director va trabajando conjuntamente, el director va trabajando con el editor hasta llegar a un acuerdo de un producto que uno quiere, ¿no? Usted cuando terminó ya la producción, todo quedó satisfecho. ¿Usted dijo, esto es lo que quería? Siempre uno quisiera más, ¿no? Siempre uno quisiera más, pero yo tengo una política con todas las cosas. Nunca uno lo puede hacer perfecto. Entonces hay que ponerle un límite y ya está. Y te comento concretamente en lo siguiente. Cuando hago un guión, el guión perfecto no va a existir nunca. Entonces yo lo trabajo. Estoy en mi tercer guión ahora y he decidido que este 15 de julio estará acabado. Lo que esté, ¿Sí? eso es lo que habrá, digamos. Porque si yo lo sigo trabajando, puedo estar 5 años en él y seguramente estará mejor, pero para de aquí a 5 años. Y no quiero esperar tanto. Entonces, en todas las etapas hay un momento en que uno dice, ya está bueno, esto se acabó hasta aquí y pasemos a lo siguiente. Entonces, en la edición es igual, ¿no? Yo lo escuché eso y me lo he anotado en la entrevista que le hizo Cecilia y dije, sí, Pedro tiene unas ideas que valen la pena anotárselas para repetírselas uno mismo. Si uno no se pone un plazo y dice, bueno, esto es, no lo acaba nunca el trabajo. No lo acaba nunca. ¿Cuánto tiempo le demandó la producción desde el inicio, desde la idea, desde escribir el guión, hasta el final de Bárbara? Desde que escribí el guión hasta que Bárbara estuvo lista para ser estrenada, fueron unos 12 meses, 13 meses, un año y su poquito. Y ahora, la de noviembre. La de noviembre... Santa Clara es, ¿no? Santa Clara. Sí, ¿Por qué Santa Clara? Santa Clara es el nombre de una estancia, ¿no? Y porque se te aclaran algunas cosas. No es una estancia que existe, ¿no? Sino muchas estancias se llaman Santa Ana, Santa Rosa, Santa Teresa, Santa... Usted le puso Santa Clara. Y yo le puse Santa Clara porque esta te aclara cosas. Todo tiene algo. Todo tiene, Bárbara, ya sabemos por qué, y ahora sí. Santa Clara porque aclara. Sí. Santa Clara es un western amazónico, como te comentaba antes, y trata de un arreo de ganado, ¿no? Al protagonista lo contratan para arrear un ganado 2.000 cabezas de un lugar a otro. 2.000 cabezas, para que tengas idea, es una tropa de 1 kilómetro de largo.
Entonces este personaje va a necesitar unos 30 arreadores, ese es parte del conflicto, y tiene que llevarlo a un lugar de donde escapó hace 20 años. Entonces el arreo en sí se complica porque aparece él donde no quería aparecer, y es un viaje hacia su pasado, hacia sí mismo, que lo lleva a cerrar cosas, ¿no? Creo que casi todas las personas tenemos cosas por cerrar, lo que yo llamo cerrar círculos, cosas pendientes, ¿no? Ese día que conversaba con Cecilia caí en cuenta de que yo también cierro círculos porque Cecilia lo hizo caer en cuenta. Le comentaba que era una deuda con el arte, y sí, volviendo al cine estoy cerrando ese círculo. Bueno, Santiago, que es mi personaje en Santa Clara, hace eso, cierra círculos en el tema de familia, de amistad y de amor. Bello nombre, mi hijo es Santiago. Esa se va a presentar en noviembre. ¿Es fácil llegar a las salas de cine aquí? Es fácil llegar a la sala de cine, sí. Como productor, como distribuidor, es fácil, no es tanto como uno quisiera, pero es posible, es completamente posible. ¿Y cómo se mueve ya en el mercado de otras partes de la región o para sacar la película afuera? Ahí es más difícil. Es más difícil porque hay que buscar un distribuidor internacional, tienen que interesarse por la película. Es más complejo el tema porque el distribuidor necesita que la película que va a distribuir sea rentable, eso ya es un negocio. Entonces, ¿cómo él encara plantear una película para cines en Colombia, digamos, en Brasil? Ya a él se le dificulta y ahí hay una barrera. Sin embargo, te doy una buena noticia. El 10, Bárbara empieza a proyectarse en Colombia. ¿Gracias al festival o no? No, de más antes ya estaba en marcha eso. Seguramente gracias al festival habrán otras oportunidades. Porque sí, le iba a preguntar yo si los festivales son una ventana, ventana de oportunidades para una mayor difusión de los festivales de sí son como estas que son independientes. Sí son una ventana porque lo que ocurre es eso, lo que uno quiere como productor o como director de una película es que te la distribuyan en mercados más grandes. Y esos distribuidores no son precisamente artistas, es decir, es gente que hace negocios y te compra la película para ganar, o sea, tiene una empresa de negocios, ¿sí? Si no, no tiene para qué comprártela. Y cuando gana un festival, es como que la película está precalificada, entonces a él le suena que es una película ya interesante, que ya ha pasado algún filtro y por lo tanto puede ser atractiva en el mercado que él maneja. Y ahora, usted decía que ya está trabajando una tercera. Sí. ¿Cuál es? La tercera película se va a llamar Fracturas. Fracturas y es un tema también, este tema sí es duro, ¿no? Y es acerca de la justicia en todo el mundo, en los países subdesarrollados con mucha más razón es difícil obtener justicia, y en Bolivia no es la excepción. Entonces es un tema acerca de eso, ¿no? Estamos tratando de buscar un actor extranjero, porque es un extranjero el protagonista, y estamos tratando de hacerla en coproducción con alguna productora extranjera por una cuestión de alcanzar otros mercados. ¿Y esa va a estar lista para cuándo? Esa estamos pensando rodarla a fin de año o a principios del próximo. El punto que no está bien definido es encontrar a ese actor extranjero y esa productora extranjera. ¿Extranjero de cerquita nuestro o extranjero de afuera? Sí, de cerquita nuestro. Nuestro protagonista en esa película es un argentino. Y yo conozco un argentino. Y bueno, es que por eso le preguntaba. Es argentino, es familiar de mi sobrina, de la hija de mi hermana. Es un gran actor de teatro. Carlos se llama, pero tiene un apellido que nunca me acuerdo. Es medio complicado su apellido, pero de eso hablamos después. Quería hacerle una pregunta más antes de que terminemos.
usted estaba hablando ahorita de que los que distribuyen están pensando sobre todo en el negocio, ¿no? No son artistas, no están viendo si está bonita, si llega al corazón, no, si se vende o no se vende. Correcto, ¿no? sí. Le pregunto a Pedro Antonio, que tiene parte de todo, es emprendedor, es empresario, es matemático, filósofo también ahora, escritor, y está haciendo cine. ¿Es rentable o no es rentable hacer? ¿O usted se puede dar el lujo de decir, puedo hacerlo este largometraje y no me voy a preocupar si gano o pierdo? El cine en Bolivia, para todas las cosas, Bolivia es un país pequeño y por lo tanto es un mercado pequeño. Entonces el cine en Bolivia siempre es a pérdida, a no ser que haya hecho muy buenas gestiones para financiarte la película y luego que las entradas te queden para vos. No es mi caso, ¿no? He tenido que financiar la película y es a pérdida, ¿no? Todo lo que se ganó en las entradas, para darte un dato, alcanzó para el marketing, para que la gente vaya a esas entradas. Entonces no te da para nada. El reto que tengo yo, y que eso lo converso con la gente que trabaja conmigo, Alejandro Suárez es el de producción de Abubuya. El reto es hacer que este cine sea rentable. No en Bolivia, ¿no? Difícil, por el tamaño del mercado. En Bolivia no, es imposible. Entonces hay que pensar en otras cosas, en otras alternativas para convertirlo en algo rentable. Y además para que no pierda calidad, ¿no? Porque yo he visto algunas producciones, Pedro, y a veces digo, creen que la gente no se da cuenta, no sé, que usan mucho el merchandising, no sé cómo se dirá, pues, ¿no? El uso de los productos para financiar, ¿no? Que aparece la Coca-Cola o aparece la Paceña, o en exceso, ¿no? Que hasta distorsiona cuál es el mensaje de verdad de la producción. Es difícil escapar de eso para lograr que sea rentable, muy difícil. Me imagino mover ¿cuánta gente hacía parte del equipo de Bárbara? En Todo. Bárbara el equipo, todos, fluctúa, ¿no? Fluctúa según las escenas y la etapa, pero está entre 40 y 80 personas era el equipo de Bárbara, que estaba siempre. Es decir, la gente cuando ve una escena y hay dos personas que están conversando ahí en la pantalla, tiene que tener en cuenta que atrás de eso hay unas 50 personas. Por lo menos, ¿no? Sí, ¿no? Porque está el equipo de vestuario, el equipo de maquillaje, actores preparándose para la próxima escena, el equipo de cámaras, es decir, es mucha gente, de luces, de sonido. Pedro, ¿y es posible que la película llegue a la televisión o no? La película Bárbara fue pasada en PAT hace unos 3 meses y creo que la van a pasar estos días de nuevo. Pero eso depende de que usted acepte o no, ya ellos nos han comprado para 3 o 4 funciones. Porque como está pidiendo desde mi amiga Vanina que deberían de repetir, de volverla a presentar, usted dijo que hay una posibilidad que vuelva al cine. Que vuelva al cine. Sí, porque a quien le gusta el cine nunca es igual verla en un televisor que verla en el cine, ¿no? Mire, yo desde que reabrió el Cine Palace decía, el Palace debería dedicarse no a hacer lo que hace el Ventura con su multicine y las brisas, ¿no? Debería ser, yo recuerdo muy bien mi época de estudiante en Porto Alegre, habían 2 cines que eran cines bien chiquititos como el Bellavista aquí, que era solamente cine alternativo o puros ciclos de cines, ¿no? Ahí yo he visto películas de los años 50 y eran o temáticas o por años, no sé. En Santa Cruz hace falta eso también, ¿no? Yo hace harto que no voy aquí al cine, pero son todas las mismas películas en todas las salas de cine y no son necesariamente películas que me gustarían ver, digamos, ¿no? Uno se queda con Netflix buscando películas en Netflix. José Luis Arteaga, ¿lo conoce a José Luis? Vive en Lima hace muchos años, es cruceño, dice... aplaudamos estos pequeños éxitos a pesar de la tiranía del gobernante y falta de respeto a la democracia que se vive en Bolivia. Él no se olvida de eso. Jorge Nelson Pacheco, Bárbara provocó una historia inenarrable en mi vida. Fue como pasar de la ficción a la realidad.
Debo volver a verla con la salsa del recuerdo vivido. ¡Wow! Me mató. Valeria Landívar, querida Valeria. Muy interesante conocer el recorrido de Pedro Antonio Gutiérrez. Gracias, Maggie, por enriquecer nuestros sábados con tu programa. Gracias, mi amor. ¡Uy! Está Lora aquí. Jorge Arturo, Maggie, Pedro, los estoy escuchando. Saludo cariñoso. Te adoro. Usted también debería saludarlo. Edgar Lora Gumier. ¡Wow! Mire quién está escuchando. Bien, Pedro. Dice bien, Maggie, por difundir. Alfonso. Saludos a Pedro Antonio Gutiérrez, un triunfador sin excusa. Rubén Darío Ortiz Pereira, felicidades, que siga la producción boliviana. Ángelo Encinas, por favor, que la relancen. Dice. Bueno, muchas gracias, Jorge Arturo, Rubén Darío, Alfonso, el profe. Sí, es un aliciente que le guste a la gente, que llegue, y sobre todo que la propuesta de Bárbara, el mensaje, llegue a la gente, quede. Lo que ha dicho Jorge Nelson lo voy a volver a leer y lo voy a llamar, le voy a preguntar, me he quedado con la intriga. ¿Y quién está aquí? Ah, no, Nini. Dice, esta noche a las 10 se emite Bárbara en PAT a nivel nacional. Nini Costa me ha escrito en este momento, la gente que nos está escuchando, esta película de la que hemos estado hablando, que es de Pedro Antonio Gutiérrez, PAT, justo usted había dicho, ¿no? PAT la tiene. Sí, sabía que uno de estos días iba a pasar. Pero la va a presentar hoy a las 10 de la noche y va a ser a nivel nacional. O sea que la gente que está escuchando tiene la posibilidad de verla. No es lo mismo verla en la tele que en el cine, pero vale. Vale, por supuesto. Esta noche entonces a las 10 la pueden ver en PAT y con seguridad que quien la vea en la tele va a querer verla en el cine también. Sí. Tenemos que hacer algo. Hay películas que uno la ve más de una vez. Y no porque sea mía, yo sé de gente que la ha visto más de una vez. Está modesto, Pedro. Muchas felicidades, Pedro Antonio. Me ha encantado que venga aquí. Me ha gustado. Y mire usted, yo creo que la gente está necesitada también de escuchar otras cosas, ¿no? Todo el día, todo el momento es el tema de la política, las peleas o los problemas económicos o estos temas de violencia, pero no tratados en la dimensión que usted puede hacerlo ya entrando a el mundo de la producción de cortometrajes, largometrajes, lo que fuera. El tema me imagino que en Fractura, si va a tocar tema de violencia, nos va a llegar a todos porque estamos viviendo una época jodida en este país, ¿o no? Y en esta ciudad. Sí, difícil que a alguien no le haya tocado de alguna forma el tema que se toca en la próxima película. Lo tuve aquí hace unas 2 semanas, Ariel Rocha, de presidente de la Corte Departamental de Justicia. Estuvo recluido en Palmasola, ¿no? Ha vivido ¿qué nos dijo? Le dije, daba para que hagas un libro con la historia que ha vivido. Ha estado mucho tiempo en Palmasola, pero además da para hacerlo hasta un personaje, Ariel Rocha, porque él ha sido presidente de la Corte Departamental de Justicia y le ha tocado vivir del otro lado todo este drama que vive la gente que no puede lograr que se le haga justicia. ¿Se imagina? Da para un personaje, Pedro, ¿o no? Da para un personaje y las cosas que ocurren da para una serie de una cantidad infinita de capítulos. De verdad. Pedro, de nuevo, muchísimas gracias. No ha comido ni un bizcochito, Pedro. No, me tomé un café muy rico. ¿Ah? Muchas gracias, querido. Yo me tengo que ir a un corte. ¿Qué vamos a escuchar, Davico? Niña Camba. Ya. Esta versión de Niña Camba está interpretada por una italiana que se llama Ana Lu y tiene hace una dupla con un dúo de hermanos que son peruanos y es una versión muy, muy bonita de una canción que encanta a todo el mundo, compuesta por el orureño César Espada, un enamorado de Santa Cruz,
y como les digo, una de las canciones más interpretadas por artistas de todas las edades y por lo visto también de muchos